Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por los que están aquí en este día, ¿verdad? Siempre es, ¿verdad?, para nosotros un deleite estar en la casa del Señor, donde podemos, ¿verdad?, glorificar y adorar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor, ¿verdad?, porque siempre Él es quien nos motiva, gloria al Señor, y nos apresta para la batalla, ¿verdad?, como dice la Escritura. Gloria al Señor. Y cuando digo nos motiva es porque Él pone un sentir en nosotros, como lo tuvo Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que el mismo anhelo que tenía Cristo por adorar a Dios, el mismo anhelo que tenía Cristo por la casa de Dios, el mismo anhelo que tenía Cristo por predicar y avanzar el reino de Dios, el mismo anhelo que Él tenía por manifestar la salvación del Señor, todo ese anhelo debe habitar en nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, gloria al Señor. Y por eso vivimos, por eso nos movemos, por eso respiramos, entendiendo que el Señor ha hecho tantas cosas valiosas y grandes para nuestra vida, que nosotros no tendríamos ningún tesoro terrenal con el cual pudiéramos repagarle tanta bondad, tanto amor, tanta misericordia. Es triste a veces pensar que nosotros como seres humanos a veces pensamos que somos tan merecedores de tantas cosas, pero en realidad lo que debemos estar dando gracias a Dios por tanto favor, por tanta gracia, por tanta misericordia. Porque si vamos a ver, nosotros, pues el único destino que teníamos después de la caída era la condenación eterna, pero Él le plació manifestar su amor, su bondad en la persona de su Hijo Jesucristo, para venir a este mundo y darnos una nueva oportunidad. Amén. Entonces en el día de hoy damos gracias al Señor porque tenemos una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de salvación. La Biblia dice que estábamos destituidos, o sea, habíamos sido removidos, desplazados de un lugar donde era preeminente, de un lugar de relevancia. Estábamos en la presencia de Dios, pero fuimos destituidos de su gloria por causa del pecado. Y hoy le damos gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios por Jesucristo, quien nuevamente nos posiciona delante del Padre Celestial y no tan solo nos posiciona como cualquier gente, nos posiciona como coherederos juntamente con Él, dice la Escritura. Así que los mismos derechos que existieron para Cristo, Él mismo se lo ha transferido a la iglesia, y por eso hoy estamos aquí adorando y bendiciendo su santo y divino nombre. Y bien, pues en esta tarde, gloria al Señor, si tienen la bondad de ponerse en pie una vez más, gloria al Señor, vamos a entrar directamente al consejo de la palabra del Señor en esta tarde, donde esperamos que seamos impartidos, donde seamos edificados en este día, donde una verdad presente se establezca en nuestra vida, algo que transforme nuestros corazones. No se acostumbre a venir a llegar a la casa de Dios simplemente a escuchar un sermón más. Acostúmbrese a llegar a la casa de Dios a oír las palabras de vida de nuestro Señor Jesús, porque aquellos que acudieron a Él y oyeron sus palabras, dice la Escritura, que fueron transformados, fueron cambiados. Unos le seguían simplemente por curiosidad, otros buscaban la ocasión de hacerle caer, pero muchos vinieron a los pies de Jesús para escuchar las palabras de vida. Inclusivemente, gloria al Señor, una vez sus discípulos le manifiestan a Jesús que toda la gente se había ido, y Él les pregunta si ellos también se quieren ir, y uno de sus apóstoles le responde: pero Señor, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida? Así que cuando usted viene a la casa de Dios, usted no viene simplemente a socializar o a pasar un ratito o a mirar a ver quién llegó o no llegó. Usted viene a escuchar la palabra de vida, sentarse a los pies del Maestro, disfrutar con Él unos segundos y recibir un consejo que en este día va a establecerle en el reino de Dios. Yo le invito al libro de Santiago, capítulo 1. Y vamos a estar dando lectura de los versículos 23 al 25. Santiago, capítulo 1, de los versículos 23 al 25. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Trino Dios. Santiago, capítulo 1. ¿Lo tenemos todo, iglesia? ¿Lo tenemos todo, iglesia? Amén, gloria a Dios.
Santiago capítulo 1, 23 al 25, la palabra lee así: con la bendición del Señor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Leamos ese último versículo, versículo 25, lo recitamos nuevamente. Porque dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dígalo conmigo, perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Que el Señor añada bendición a su palabra. Se pueden sentar, hermanos. Vamos a meditar en el día de hoy. Le pido que mantenga su Biblia abierta, ¿verdad? Siempre costumbre de mi persona traer enseñanza. A mí me gusta enseñar mientras predico. Yo predico, pero a la misma vez enseño. Y usted pues debe hacerse de la costumbre siempre a tomar notas, siempre escribir aquello que va a ser importante para su vida y que puede transformar su vida. En el día de hoy vamos a estar meditando bajo el tema la perfecta ley de libertad. La perfecta ley de libertad. Gloria al nombre del Señor. Normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra ley, hacemos una relación inmediata con lo que es la autoridad y lo que es el refreno de ciertas cosas. Pero por lo tanto este término ley, a nosotros escucharlo, hasta cierto punto crea como en nosotros un sentir de limitación o de falta de libertad. Pero aquí Santiago nos está presentando los beneficios que la palabra del Señor, la palabra de Dios, produce en los hijos de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la esencia de la palabra, porque al hablar de la perfecta ley, la de la libertad, estamos hablando de la palabra del reino, estamos hablando de la palabra transformadora, estamos hablando de la palabra que sustenta nuestra vida y que por ella nosotros vivimos. Entonces, en el libro de Santiago, la ley y la palabra describen una misma realidad para el creyente. Por ejemplo, si retrocedemos al verso 18, este verso describe la realidad de esta ley como la palabra de verdad. O sea, una palabra que produce la experiencia del nuevo nacimiento o la nueva vida en el creyente. Mire cómo dice el versículo: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Una vez más estamos hablando de la perfecta ley, la ley de la libertad. Estamos hablando de la palabra de Dios, eso que debe ser tan importante para nosotros como creyentes día a día. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios, nosotros no podemos decir que somos realmente amadores de las cosas espirituales si nosotros continuamente desechamos la esencia de la palabra en nuestra vida. Amén. Y miren lo que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Entonces estamos hablando que la experiencia del nuevo nacimiento o de la nueva vida del creyente viene a través de la misma palabra que usted y yo portamos todos los días de nuestra vida. Entonces este verso está hablando de un cumplimiento, de una voluntad, de un nacimiento y de un fruto, porque nos hizo que Él de su voluntad. Quiere decir que cada vez que nosotros estamos escudriñando la Escritura, la voluntad de Dios está siendo manifestada o revelada a nuestra vida. O sea, usted no está leyendo sobre la voluntad de cualquier escritor, usted está leyendo sobre la voluntad de Dios. O sea, nuestro Padre Celestial, ese que nosotros andamos proclamando como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y para nosotros, por ejemplo, podernos identificar con Él, tenemos que entender el deseo de su voluntad.
Entonces, como los padres, la relación de padres y hijos, el que es hijo en un tiempo dado llega a entender cuál es la voluntad de su padre, porque su padre le instruye, su padre se la comunica, su padre le deja ver cuál es el deseo de su corazón, le enseña las reglas morales de la vida, le enseña los comportamientos adecuados, y usted va adoptando todas esas cosas a medida que usted se va desarrollando. Entonces, en la manifestación de la voluntad, cuando usted lee la palabra de Dios, usted tiene que entender que en ella está siendo revelado todo esto que le acabo de decir a través de esas líneas que tenemos escritas en este libro, que todos los días venimos portando y cargando y lo llevamos, ¿verdad?, a nuestros lugares de reunión, al templo, para estudiar y leer. Esto no debe ser un asunto nada más que debemos tratarlo dentro de la congregación, porque también en los secretos de nuestra vida, mientras usted está en su hogar, mientras usted está en los momentos libres que usted tiene de su trabajo, nosotros debemos tratar de escudriñar en cuál es la voluntad de Dios. Porque si usted quiere crear una relación directa, una relación que complemente verdaderamente el diseño que usted tiene en su vida, usted tiene que comunicarse y entender qué es lo que su padre quiere para usted. Es muy difícil que usted se maneje en la vida sin entender las instrucciones o las leyes que están establecidas para nosotros. Por eso el mundo tiene leyes, el gobierno tiene leyes, porque nos están dejando saber a cada uno de nosotros cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, qué debemos y no debemos hacer. Entonces la palabra del Señor está manifestando una voluntad que está creando una identidad en nosotros, porque a medida que usted conoce lo que Él quiere, usted va siendo transformado y cambiado a la realidad que Dios presenta sobre su vida. También nos dice que esta palabra nos hace nacer. Y hablé de la experiencia del nuevo nacimiento. Quiere decir que esta palabra, si usted verdaderamente viene a Cristo, se convierte a Jesús, levanta sus manos, se lo acepta como el Señor y Salvador de su vida, usted tiene que tener el entendimiento de que ese proceso, ese nuevo nacimiento, tiene que ser alimentado en nuestra vida por la condición de la palabra. O sea, la palabra viene siendo el alimento, viene siendo lo que va a condicionar tu vida para que tú vivas ahora como una persona que ha nacido en Cristo Jesús. ¿Por qué hay tanta gente rebelde en el mundo? ¿Por qué hay tantos creyentes que todavía no están definidos en la vida? Es porque no han aprendido a entender que la palabra es lo que va a formar tu estilo de vida, que la palabra es lo que va a ayudarte a desarrollarte en la vida. Es la palabra la que va a desarrollar las facultades tuyas como creyente y como persona en la vida, porque esa palabra te está dando todas las instrucciones necesarias, toda la información que tú necesitas para poder desarrollarte apropiadamente. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso es que el cristiano, al igual que el águila, no puede vivir lejos de la palabra. Usted sabía que el águila, por ejemplo, hace unos tiempos atrás yo hablé sobre esto, pero el águila nunca hace un nido lejos de un cuerpo de agua. Porque siempre el águila viaja a ese lugar a alimentarse, a tomar agua del arroyo. Entonces nosotros como creyentes, aplicando esto a la vida espiritual, nosotros no podemos vivir desprendidos de la fuente de agua que produce vida en cada uno de nosotros, la palabra misma de Dios. Por eso es que siempre queremos estar cerca de su palabra. Por eso es que siempre queremos escuchar las palabras del Maestro. Por eso es que siempre estamos meditando en esta palabra, para que esa palabra vaya desarrollando nuestra vida apropiadamente en el reino de Dios. También nos dice que esta palabra, miren lo que termina diciendo este verso, para que seamos primicia de sus criaturas. Las primicias, ya nosotros hemos hablado de eso, era el fruto, el primer fruto de la cosecha, lo que se recogía y iba a servir de alimento para el pueblo de Israel. Entonces, lo que aquí el apóstol nos está diciendo es que nosotros somos el fruto que hemos sido concebidos por esa misma palabra. La palabra es la semilla, dígalo conmigo, semilla.
La palabra es la semilla que es plantada en el corazón del creyente, en el corazón del hombre, para que entonces esa palabra dé un fruto al 100%. Por eso es que la fe dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra viene a ser la semilla que va a producir la fe en cada uno de nosotros. Mucha gente a veces viven desconcertados en la vida, viven buscando alternativas y todo a veces parece que no tiene solución, pero es porque no hemos permitido que la semilla, dígalo conmigo, semilla, la semilla cree la necesaria fe que todos debemos tener para poder confiar en los tratos que Dios tiene para con nosotros. Entonces esa es la semilla que el sembrador iba regando por el camino. Él sembraba la semilla, la palabra del reino, para que entonces nosotros se pudiera formar el fruto que cada uno de nosotros en el día de hoy estamos trayendo, estamos, gloria al Señor, viviendo de aquello que fue plantado en nosotros. Entonces la palabra de Dios como semilla hizo nacer un fruto en tu vida. Tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, tú eres parte de la familia de Dios, de la familia que Cristo concebió por medio de su sacrificio, por causa de una semilla. La semilla que Él plantó en nosotros, la semilla que Él dejó diciéndonos que todo el que creyera en Él no sería avergonzado. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, así como el recién nacido, cuando hablamos de nacimiento, ¿verdad? Hablamos de volver a nacer, lo que Nicodemo no entendió en aquella expresión o intercambio de palabras que tuvo con Jesús, cuando le dijo, ¿cómo es esto de que un hombre tiene que entrar al vientre una vez más y nacer de nuevo? Hablando de ese nuevo nacimiento, así míralo, relaciónalo a un aspecto natural. Así como los niños recién nacidos que necesitan la leche para su desarrollo, la leche pura de la palabra, gloria al Señor, nosotros como creyentes necesitamos la palabra de Dios para que podamos desarrollar la nueva vida. Es imposible ver crecimiento en nosotros como creyentes cuando no estamos siendo nutridos y alimentados de aquello que verdaderamente va a avanzar nuestra vida en el reino de Dios. Y esto lo prueba el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Mire lo que dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. Ahí nos está diciendo Pedro tres cosas importantes. Nos dice que eso debe ser nuestro anhelo, desear. Dice, desear como recién nacido. Así como el niño pide leche cuando tiene hambre, nosotros también en el nuevo nacimiento debemos pedir la leche pura, ¿verdad? Entonces nos dice, ahora compara la palabra con la leche pura. Algo que no es adulterado, algo que no ha sido prefabricado, sino que está establecido para crear en nosotros pureza misma. Porque lo que es puro para usted, lo que usted ingiere como algo puro, debe crear pureza en su vida. O todo alimento que nosotros pedimos cuando vamos a comer, o se nos aconseja, ¿verdad?, a través de los médicos, que comamos cosas saludables. ¿Para qué? Para que usted come cosas saludables, para que tenga salud. Amén. Para que usted pueda vivir bien, para que no tenga enfermedad. Eso es lo mismo que la palabra produce en nosotros. La pureza de la palabra nos ayuda a no estar enfermos. Gloria al nombre del Señor. Dígale al hermano que está al lado suyo, esto es para que no te enfermes. Dígaselo, para que no te enfermes. O sea, entonces la palabra crea salud en nosotros. Por eso el proverbista decía que es medicina a nuestros huesos. Amén. Porque cuando algo es medicina, viene a curar las enfermedades que ya están establecidas. Enfermedades de depresión, enfermedades de heridas pasadas, enfermedades de cosas que nos han hecho, enfermedades de tantas cosas que venimos cargando a través del tiempo. Pero la pureza de la palabra, dígalo, la pureza de la palabra es la que nos va a sanar de todas estas cosas. Por eso es que ya no estamos mirando hacia atrás, ya por eso no estamos habitando en estas cosas pasadas,
porque entendemos que la palabra nos ha sanado. Y cuando tú verdaderamente eres un creyente que te gusta indagar en la palabra de Dios, esa palabra todos los días va sanando un área de tu vida. Un día comienza a sanar tu corazón, un día comienza a sanar tu mente, un día comienza a sanar tus pulmones, un día comienza a sanar todo tu cuerpo. Y te dice, ¿por qué todo esto? Llévelo a un aspecto espiritual. El corazón, el centro de las emociones, el alma, como lo presenta la Escritura, y tiene que sanar de tantas cosas que la vida, que la gente, que los problemas han hecho en nosotros. Y cuando la palabra llega, comienza a sanar. Ahora el corazón comienza a pensar, comienza a habitar en lo que es puro, en lo que es saludable, en lo que es bueno, en lo que es deleitoso para nosotros. Aún nuestros pulmones tienen que ser sanados espiritualmente hablando, para que comencemos a respirar la frescura del Espíritu en nuestra vida. Hay gente que sus pulmones espirituales no han sido sanados, y por eso todo lo que respiran todavía es crueldad, todavía es negatividad, todavía es falta de avance, porque es que no le has permitido al aliento de vida, al Espíritu mismo, por la palabra sanar tu respirar. Que cuando tú respires, la fragancia, la atmósfera huela a la presencia de Dios en tu vida. Que aunque estés en medio del valle de sombra de muerte, que aunque te encuentres en medio de las enfermedades más grandes de tu vida, tú puedes decir, yo respiro olor a gloria. Su palabra me está dando un nuevo respirar, un nuevo aliento en mí. Tu mente tiene que sanar por medio de la palabra. La palabra tiene que comenzar a cambiar y a transformar nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión de la vida. Tiene que cambiar nuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos son tóxicos. Nuestros pensamientos no nos dejan avanzar. Una vez, y yo creo que yo dije esto anteriormente, alguien que estaba en esta congregación me envió una foto con un pensamiento. Y era un caballo amarrado a una silla. Y el caballo estaba quieto. Y el pensamiento decía, a veces lo que te ata está tan solo en tu mente. Y es una gran realidad. Si usted mira la fuerza del caballo, si usted mira lo que ese animal representa, no puede un caballo moverse y arrastrar a la silla. Mas sin embargo, en el pensamiento, algo le estaba diciendo, aquí es donde debes estar y de aquí no te puedes mover. Usted ve cómo a veces las cosas de la vida, a veces las circunstancias de la vida pueden detener en un momento, te pueden detener en un momento específico, en una temporada específica, cuando ya Dios te está diciendo, ya tú debes salir de esa temporada, ya es tiempo de salir de ese problema, ya es tiempo de saltar de esa situación, ya es tiempo de entrar en un nuevo nivel de vida, pero todavía estamos amarrados a ese lugar, a esa circunstancia, a esa temporada, y no la hemos podido dejar ir. Y el Señor nos está diciendo que es la palabra la que va a cambiar nuestra forma de pensar, la manera de ver las cosas. Cuando la palabra llega a ti, ahora tú lo que ves, no lo ves desde una perspectiva carnal, lo estás viendo desde una perspectiva espiritual. Ahora comienzas a ver que la palabra te está dando una nueva visión. Una nueva visión, y no cualquier visión, te está dando la visión del reino de Dios. Te está dando la visión que Dios quiere para tu vida. La visión de que puedas ver todo lo que tú puedes ser en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Santiago continúa describiendo esta realidad, además de decir que es la palabra de verdad. Ahora Santiago nos presenta esta verdad en estos versos que hemos leído como la perfecta ley. La realidad. Y cuando habla de la perfecta ley, está hablando de la realidad que revela el cumplimiento de Cristo en la vida de los hijos de Dios como nuestra libertad. Santiago dice que esta perfecta ley en nosotros está produciendo libertad. Miren lo que dice el versículo 25. La perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces Santiago nos está diciendo que esta ley ha de producir en nosotros libertad. Díganlo conmigo, libertad. Libertad. ¿Pero libertad para qué? ¿Libertad para qué? Porque estamos hablando de ley. Cuando dije al principio, muchas veces tenemos la concepción de que cuando hablamos de ley estamos hablando de refreno, de restricción, de autoridad. Pero aquí nos está diciendo que una ley que produce libertad.
Es libertad. ¿Para qué? Primeramente, para vivir. Por eso dice que nosotros perseveramos en ello. Que el que mira atentamente a la palabra, a la perfecta ley, a la libertad, dice, persevera en ella. Pero cuando tú perseveres en algo, tú vives continuamente tratando, avanzando, conquistando. Entonces nos está diciendo que esta libertad ahora es para nosotros vivir conforme a lo que hemos recibido. Entonces nosotros como creyentes tenemos que vivir como personas libres. Tenemos que vivir como gente que verdaderamente tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes, como llamados cristianos, seguidores de Cristo, todavía caminamos como si no tuviéramos Señor, como si no tuviéramos Padre, como si todavía fuéramos esclavos, como si todavía las circunstancias gobernaran nuestra vida, como si todavía los problemas fueran más poderosos que nuestro Dios, como si todavía no hubiera solución en nuestra vida, cuando la palabra del Señor nos está diciendo que el perseverar en esta palabra produce una libertad de vida? Entonces podemos caminar libres en la vida, entendiendo que no importa lo que el enemigo haga contra mí, yo soy más que vencedor por medio de aquel que venció en la cruz, Jesucristo. También nos dice que esta es libertad para obedecer. Miren lo que nos dice, sino que es hacedor de la obra. Usted únicamente puede hacer algo cuando usted obedece. Usted obedece a un pensamiento, obedece a una dirección, obedece a una enseñanza, obedece a algo. Entonces cuando usted es hacedor, es porque usted ha aprendido el fruto de la obediencia. Mucha gente a veces en las congregaciones no avanzan, en el reino de Dios no avanzan, porque no han aprendido a obedecer. Ellos todavía están siguiendo sus propias concupiscencias, están siguiendo sus propios deseos, y deseos que no les llevan a ningún lugar que pueda producir bendición en su vida. Pero cuando usted comienza a obedecer en el reino de Dios, cuando usted comienza a entender la voluntad de la cual le hablé al principio, usted va a vivir, gloria al Señor, como un hacedor. Todo lo que usted hace va a revelar la obediencia de aquello a lo que usted se ha sometido. Vuelvo a repetir, todo lo que usted hace va a revelar la obediencia de aquello a lo que usted se sometió. Entonces, mirando esto en la vida cristiana, y perdone, porque quiero hablar realidades en el día de hoy. A veces, con el Señor, vivimos tan distanciados de Dios. A veces vivimos tan lejos de la fuente de agua y estamos diciendo que somos obedientes. Eso es una mentira. Usted está creando una falsedad. Cuando usted es un hacedor, usted está obedeciendo aquello a lo cual usted se ha sometido. Entonces, Jesús mismo lo probaba, no lo está diciendo el pastor. Jesús decía, yo hago la voluntad de mi Padre. Y si Él trabaja, dice, yo también trabajo. ¿Cómo nosotros podemos decir que estamos obedeciendo y no le comunicamos a nadie a Cristo? ¿Cómo podemos decir que estamos obedeciendo y no queremos estar en la atmósfera espiritual, en el lugar, la casa de Dios, donde podemos ser instruidos por la palabra de Dios, donde podemos recibir crecimiento? No queremos estar en la casa de Dios, pero somos obedientes. Yo soy obediente. Pero cuando te piden hacer algo para Cristo, siempre estás diciendo que no. Yo soy obediente cuando tienes que hacer algo para el Señor y siempre encuentras algo mejor que hacer. Ojalá David hubiese hecho todas estas cosas, pero nunca las hizo. Él decía, mi anhelo es estar en la casa de Dios. Mi anhelo es servir a mi Padre Celestial. Mi anhelo es estar ahí en lo que producía bendición para su vida. Y esto nadie lo puede discutir, nadie lo puede, porque es lo que la palabra nos enseña. Quien obedece es verdaderamente porque está sometido a la voluntad de aquel que te estableció. Entonces yo obedezco, yo respondo, yo hago, porque yo quiero. Yo lo estoy haciendo porque estoy rendido a los pies de Jesús. Y a veces te va a doler, a veces te va a costar, a veces vas a sufrir. Pero vas a entender que eres un hacedor, porque ahora estás viviendo una libertad que ha producido obediencia en tu vida. También nos dice, en este versículo dice, para que este será bienaventurado en todo lo que hace. Quiere decir que esta libertad para nosotros produce el disfrute de una bendición. La palabra bienaventurado quiere decir más que bendecido.
Quiere decir que aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquellos que están viviendo esta nueva libertad que la palabra produce en ellos, caminan en la vida como gente bendecida. Somos bienaventurados. No importa lo que la gente te diga, tú eres bienaventurado. La gente puede cuestionar tu fe, tú eres un bienaventurado. La gente puede decirte que estás perdiendo el tiempo, tú eres un bienaventurado. Eres un más que bendecido. Dígalo conmigo, yo soy más que bendecido. Dígalo, yo soy más que bendecido. No importa tu fe, a eso sí le decimos que sí. Pero si vuelvo a hablar de obediencia, se van los amenes. Pero lo que nos está enseñando es que esta libertad produce tres cosas importantes: libertad para vivir, libertad para obedecer y libertad para el disfrute de su bendición. Quien atiende la palabra de Dios, hermano, por eso yo le estoy diciendo, lea la palabra, estudie la palabra, escudriñe la palabra. Y a veces buscamos reemplazar la palabra por cualquier cosa. Tenemos nuestro tiempo, decimos que somos creyentes y muy poco tiempo pasamos la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Yo no entiendo eso. ¿Cómo podemos decir realmente que somos algo que realmente no lo somos? Cuando la palabra misma es la que es el derecho de identidad que nos va a ir identificando cada día de acuerdo a lo que somos. Porque esa palabra se va a convertir en ti en espíritu y se va a convertir en vida. Entonces, si es tu vida, tú vas a vivir de acuerdo a la vida que tienes. Ahora yo me muevo porque puedo respirar. Entonces en la vida cristiana yo me muevo porque la palabra de Dios está obrando y está haciendo, creando un efecto dentro de mí. Entonces esa palabra me ayuda ahora a tratarle a usted bien, a respetar a otros, a amarle como mi hermano en la fe, a ayudar al necesitado, a poder aconsejar a la gente. Es que usted ahora tiene esa vida y esa vida está produciendo la libertad por causa de su palabra. Además de decirnos que es la palabra de verdad y es la perfecta ley, también nos dice ahora que es una ley de libertad. Entonces Santiago instruye que esta libertad, cuando llega, va acompañada de la palabra del reino y del poder del Espíritu. Esta palabra que nosotros recibimos todos los días, el Espíritu mismo es quien la está empoderando en nuestra vida. Es quien nos está ayudando a entenderla, es quien nos está ayudando a poder disectarla, para que poderla recibir, para poderla poner en práctica en nuestra vida. Mire lo que dice Santiago 2:12. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sabía usted que usted y yo vamos a ser juzgados por esta palabra, por el conocimiento de esta palabra? Usted no va a ser juzgado por lo mucho que usted habló. Usted no va a ser juzgado por lo mucho que oró. Usted va a ser juzgado por la ley de la libertad, lo que la palabra hizo en ti. Porque tú puedes orar y seguir siendo el mismo mundano. Tú puedes tener activismo religioso, estar en toda actividad de la iglesia, hacer toda cosa, pero todavía no ser transformado. Y lo que este versículo nos está diciendo es que así hablemos y así hagamos como lo que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea que lo que yo hablo y hago tiene que ser porque ya eso fue establecido en mi espíritu por la palabra de Dios. Esa es la causa de nuestro juicio, va a ser la palabra, el conocimiento que tenemos de ella. A veces pensamos, vamos a juzgar por cuántas veces venimos a la iglesia o no. No es por eso. Tú vas a ser juzgado por el conocimiento de la palabra. Y si la palabra te decía, congrégate, y no te congregabas, tienes un problema. Si la palabra de Dios te decía, trata a tu hermano en la fe como aquel que es más débil, y tú no lo tratas así, sino que lo tratas con el pie, es la palabra lo que te está juzgando. Es la palabra lo que está produciendo las acciones de tu vida. Es la palabra que está produciendo las palabras que dices. Es por la palabra, es por el conocimiento de la palabra. Por eso hay gente que no quieren estudiar la palabra. Por eso hay gente que no quieren saber nada de la palabra, porque no quieren ser juzgados por aquello que ellos conocen. El pueblo de Dios por mucho tiempo ha decidido vivir en un estado de ignorancia, no estudiando la palabra, no buscando la frescura de ella, porque no quieren ser juzgados por lo que ellos conocen. Porque a medida que tú vas recibiendo, la palabra está supuesta a transformarte. Y mientras más tú recibes, más te llenas de conocimiento. Y más ahora entiendes. Y más te está siendo revelado. Entonces tienes que actuar de acuerdo a eso.
Porque si no, el apóstol está diciendo, vamos a ser juzgados por ello. Entonces el verso describe que esta libertad como la oportunidad de obedecer y hacer a lo que a Dios le agrada. Esa libertad que está en nosotros nos ayuda a hacer y a complacer a Dios en lo que le agrada a Él, no lo que te agrada a ti, no lo que me agrada a mí. Muchas veces yo tengo que hacer cosas que no son las que yo quiero hacer. It's not what I want to do. Pero la palabra misma me impulsa a tener que hacer lo que tengo que hacer. Por eso, domingo tras domingo, nos paramos en este lugar y predicamos la palabra. Tengamos sentimientos encontrados o no. Mi deber es venir y predicarle la palabra del reino. Que ustedes sean empoderados en la palabra del reino. No importando lo que yo sienta. Amén, iglesia. Sí, porque a veces pensamos que la vida del predicador es todo flores, todo un deleite. No, hermano, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Como yo tampoco quizás pueda saber lo que usted pasa. Pero yo tengo que aquí por la palabra ser movido, darle instrucción. Y ¿sabe una cosa? Yo voy a ser juzgado por cada palabra que yo digo. Eso dice la palabra del Señor. Seremos juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces yo tengo que asegurarme que lo que yo le esté comunicando a usted sea la verdad, sea lo que a Dios agrada, sea la voluntad de aquel que me entregó la palabra para que usted hoy la reciba aquí y sea empoderado en esa palabra. Y esta palabra, y esto que nos acabamos de leer en este versículo de 12 del capítulo 2, nos está diciendo, cuando usted lee los primeros 7 versículos del capítulo 2, describe que su ley, su palabra, nos liberta de algo. Ahorita le dije que tenemos libertad para vivir, para obedecer y para ser bendecidos. Pero a la misma vez esta palabra nos está libertando de otras cosas. O sea, te está ayudando a vivir lo que tienes por delante, pero te está ayudando a liberarte de lo que quedó atrás. Entonces nos dice, cuando usted lee los primeros 7 versículos, habla de que nosotros somos libertados de la opresión. En aquel tiempo lo que Santiago estaba hablando allí era que los pobres estaban siendo oprimidos por los más pudientes. Y nosotros, la palabra nos libra de todo yugo de opresión. Antes estábamos nosotros oprimidos por el pecado. Dígame aquí, ¿quién no estaba oprimido por el pecado? Todos estábamos bajo la opresión del pecado. Por eso Jesús nos tuvo que decir, conoceréis la verdad y la verdad te va a libertar. ¿Por qué? Porque un día estábamos ciegos, un día estábamos sin conocimiento, un día no entendíamos la voluntad de Dios, pero cuando conocimos la palabra libertó toda nuestra vida. Ahora no estamos ya bajo el yugo de la ley, ahora ya no estamos bajo el yugo de la opresión, ahora estamos bajo la libertad de Cristo Jesús, bajo la palabra, bajo el poder de la palabra, viviendo conforme a la palabra de Dios. También nos libertó de los prejuicios que habían sociales, culturales, religiosos. Esto lo vamos a ver en la figura de algunos ejemplos que te voy a dar rápidamente en este día. Por ejemplo, prejuicios sociales lo vimos en la vida de la mujer samaritana. Una mujer que por la condición de vida que tenía no le era permitido sacar agua de la fuente que había en la ciudad. Tenía que caminar millas afuera a un pozo allá donde nadie la viera para que ella pudiera extraer agua. Pero Cristo llegó y le ofreció el agua de vida, le ofreció la palabra que libertó ese prejuicio y ella pudo regresar a lo suyo y predicarle la palabra de Dios diciéndole, yo he conocido a un hombre que me ha dicho toda mi vida, y eso sucedió con nosotros. Muchos de nosotros teníamos prejuicios y Dios nos libertó de ellos. También la mujer sirofenicia, en cuanto a los prejuicios culturales que había, aquella mujer no era hebrea. Aquella mujer no pertenecía a Israel. Y dice que se acercó un día a la mesa y quería comer pan. Y la reprendieron. Jesús mismo le dijo, no es menester, no es lícito que le demos el pan de los hijos a los perrillos. Oiga, no era que Jesús la estaba insultando, Jesús estaba probando la fe de sus discípulos, a ver dónde estaba el pensamiento de cada uno de ellos, ahora que estaban en el reino de Dios y caminando con Él. Y la mujer responde y dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús tiene que decir, no he visto tanta fe en Israel, porque cuando nosotros verdaderamente somos libertados de nuestros prejuicios, gloria al nombre del Señor, ahora entendemos que en el reino de Dios todos tenemos la misma oportunidad, los mismos derechos, los mismos valores. Aquí no hay nadie mejor que otro. No importa si usted tiene más dinero que yo, no importa si yo tengo más dinero que usted, no importa las posesiones que usted tenga, todos en el reino de Dios somos iguales. No importa la posición que usted posea en la iglesia, todos en el reino de Dios somos iguales. Jesús restauró
la dignidad de aquella mujer. También, gloria al Señor, lo vemos en la mujer adúltera, los prejuicios religiosos. Gente, gloria al Señor, que nunca te van a quitar el pie de encima. Gente que siempre van a estar haciendo alusión a tu pasado. No van a perder la ocasión para recordarte algo que tú hiciste. Aleluya. Jesús, por su palabra, sanó a aquella mujer cuando aquella mujer estaba destinada a ser apedreada, a ser condenada por una sociedad, un grupo de gente religiosa que a veces ellos mismos no se han limpiado por dentro, pero están tratando de limpiar a los demás. Cuídese usted de no ser un religioso. Cuídese usted de que usted esté viviendo conforme a la palabra, porque cuando usted vive conforme a la palabra, usted ayuda, establece al más débil en el reino de Dios. Usted ayuda al crecimiento de la gente, porque usted que tiene espíritu de madurez, usted que es maduro, ahora usted restaura con mansedumbre. Eso es lo que dice la palabra. Aquella mujer ya estaban listos para apedrearla, para condenarla. Y Jesús le tiene que decir a ellos: ¿quién te libra del pecado que tiene la primera piedra? Sí, porque a veces aquellos que se han aprendido 2 o 3 versículos bíblicos, o que han vivido mucho tiempo en el Evangelio, piensan que tienen la definición de todo el Evangelio, de la gracia de Dios. Y son los primeros que se levantan a prejuiciar, y son los primeros que se levantan con el dedo acusador. Pero no nos manda la palabra de Dios a ser misericordioso, a ser clemente, a ser amoroso, a ayudar al más débil. Eso es lo que debemos hacer. Jesús le dijo: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que uno a uno comenzaron a soltar la piedra y a irse. Pero sin embargo, cuando llegaron a Jesús, le dijeron: en la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. Esos son los que siempre te están tirando la palabra de Dios, pero no se la están aplicando a su propia vida. Pero hoy, en el día de hoy, el Señor te está diciendo que la palabra de Dios te libertó a ti de todos esos prejuicios, te libertó de toda esa opresión. Gloria al Señor. También te libertó de la explotación. Esa es la explotación, sí. ¿No sabía usted que la palabra de Dios nos ayuda a que otros no tomen ventaja de nosotros? A que la gente no nos manipule. Amén. Por eso es que hay que conocer la palabra de Dios. Hoy en día hay tantos cristianos confusos. Y vi algo en la televisión: ay, yo me confundí con esto, ay, yo oí esto. Conoce la palabra, es lo que yo le digo. Apréndete la palabra para que nadie te confunda, para que cuando tú hables con propiedad. Cuando le vayas a decir a alguien, sepas lo que le vas a decir. No, porque hoy en día lo que queremos vivir es simplemente por lo que hemos oído. Yo oí un día que el pastor dijo aquello. No, pero vive tú por lo que estás aprendiendo, por lo que el Espíritu te está revelando a través de esta escritura. Porque cuando tú conoces tu palabra, ¿vale?, nadie te puede manipular. Tú sabes, porque la Biblia dice que nuestro espíritu está en unión al espíritu de la escritura. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el Espíritu de la palabra, ellos mismos se van a testimoniar el uno al otro de lo que están recibiendo en la verdad. Por eso es que tienes que conocer la verdad. Por eso es que tienes que conocer la perfecta ley. Por eso es que tienes que conocer la ley de la libertad. Para que nadie te explote. Nadie te manipule. Nadie haga contigo lo que quieren. Hoy hay tanta gente. Lamentablemente lo escuchamos por la radio, por la televisión, por tanto lugar. Usted ve tanta gente siendo movida por las emociones. Están siendo explotados porque no han entendido, no han reconocido que ellos necesitan sumergirse en la palabra de Dios. Iglesia, ¿podemos decir amén a eso? Te quiero dar unos beneficios de esa perfecta ley. Mira lo que dice el primer versículo: porque si alguno, el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Te quiero dar un dato adicional antes de explicarte esto. En la antigüedad, los espejos no proyectaban la imagen que los espejos de hoy producen. Y solamente la gente que tenía recursos podían tener un espejo en la casa. Entonces, ¿qué me dice esto rápidamente? Si usted quiere hacer un análisis rápido. Que antes no todo el mundo tenía acceso. Me dice también que lo que muchos tenían era una imagen distorsionada y que quienes la tenían a veces no le daban buen uso.
Porque si usted se figura aquí, ¿por qué Santiago escoge un hombre en vez de una mujer? Normalmente la mujer es la que emplea más tiempo en el espejo, ¿cierto o falso? La mujer es la que está más tiempo, la mujer es detallista, la mujer siempre se mira y que no se le vea esto y que no se le vea lo otro, y se pone maquillaje y se arregla aquí, se arregla allá y se peina de esta manera. Nosotros los hombres, bueno, hay algunos hombres que hay que compararlo, ¿verdad?, como las mujeres, ¿verdad?, que son así, pero nosotros somos más rápidos en el espejo, vamos, nos miramos, arreglamos y seguimos caminando. Y Santiago toma la figura del hombre y dice, el hombre que se mira en el espejo, no dijo la mujer. Porque él quería probar la rapidez que tenemos muchas veces en este asunto del estudio de la palabra. Entonces, en lo que le acabo de decir, en lo natural, en la antigüedad, aunque había imagen distorsionada, no todo el mundo tenía este recurso y algunos los utilizaba. En el día de hoy sigue pasando lo mismo. Hay muchos que no quieren la palabra de Dios, hay muchos que todavía tienen una distorsión de la palabra de Dios, no pueden ver una imagen clara. Por eso el apóstol Pablo decía, mas cuando veamos cara a cara, o sea, dice, un día no veremos ya a través de un espejo, sino que miraremos cara a cara. Un día tú vas a entender la palabra claramente y se va a ser revelada a tu vida, de modo de que tú puedas vivir conforme a ella, actuar como ella y ser bendecido por ella, como Dios quiere para tu vida. Y Él nos está diciendo que en estos versos, que Él nos está brindando un tesoro bíblico sobre las implicaciones que esta perfecta ley, que la palabra de Dios ejerce en la vida de aquellos que se han rendido a la voluntad de Dios. Primero, nos presenta la importancia de nosotros meditar en la palabra de Dios. Meditar. Si usted lee el versículo 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor. Hay una distancia entre el oír y el hacer. Mire lo que le voy a decir. Si usted oye algo, pero no lo procesa, usted nunca va a poder hacerlo efectivamente. Si yo te digo, corre de aquí a la puerta, pero hay un sinnúmero de obstáculos que en el camino y no te voy a explicar. Mira, tienes que coger a la derecha, a la izquierda, hacer esto, lo otro, aquello. Tú puedes que cuando comiences a correr, te tropieces en el camino y te caigas. Pero, y en la palabra pasa lo mismo. La distancia que hay entre el oír y el hacer es la meditación. Necesitamos comenzar a meditar en la palabra, hacer ejercicio de la reflexión. Que esto hoy que usted está escuchando, quizás mucho le está por aquí, se va por allá. Pero a otros van a tomar esto y van a decir, déjame meditar en lo que el pastor o el predicador en este día me está diciendo. Él me está revelando, me está diciendo que esta palabra está produciendo una libertad, unas condiciones en mi vida ahora de las cuales yo debo vivir. Entonces usted se analiza. Aquí es donde viene la meditación, porque de nada le vale usted escuchar lo que yo le estoy diciendo por 45, 50 minutos y no aplicarlo a su vida. Muchos dicen, bueno, y se le fue. Pero aquel que medita dice, yo necesito cambiar esto, yo necesito cambiar aquello. Y por eso la necesidad de lo que Santiago presenta del espejo. Porque quien se mira en el espejo corrige los defectos. Amén, gloria a Dios. Amén. Dígale al hermano que está al lado suyo, mírate para que corrijas lo que está mal. Dígale, mírate bien para que corrijas lo que está mal. Dígaselo sin pena, hombre, para que le escuche. Mírate para que corrija lo que está mal. Entonces él utiliza este ejemplo para enseñarnos algo tan profundo y tan espiritual para nosotros. Mediten la palabra. Hay mucha gente hoy en día oyen la palabra, pero pocos son los que meditan en ella. Por eso es que vemos lo que vemos hoy en día dentro de los templos. Y quien no medita en la perfecta ley no puede estar conforme a lo que hace. Si no meditas en eso, no puedes actuar conforme a lo que has oído. Entonces, el Salmo 1, vayas al Salmo 1 conmigo un segundito, versículos 2 y 3, rápidamente. Miren lo que dice, Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está hablando de la palabra de Dios. Será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, hermano Mercedes, prosperará.
Entonces fíjate que este salmo expresa algo importante sobre la ley, sobre la palabra de Dios y lo que ella produce, los beneficios que produce en nosotros. Rápidamente te los declaro. Mira lo que dice primero. Dice que la palabra de Dios es nuestro deleite. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, cuando habla de delicia, quiere decir que la palabra de Dios es algo que debe apetecernos. Esto no es algo que el pastor te lo tiene que empujar por la garganta. Esto es algo que te tiene que apetecer, que tú tienes que desearlo. Salmo 119, versículo 16 dice: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Ese es el que quiere la palabra, Junior. Quien desea la palabra de Dios se deleita, es un gozo, le produce apetito. Mientras más usted estudia, mientras más usted escudriña, más usted quiere. Por eso es que yo no entiendo, hoy en día es muy fácil soltar lo que es la palabra para coger cualquier otra cosa. Pero hoy el Señor te está diciendo que la palabra, oiga esto, iglesia, la palabra, oye, estudiantes del instituto, oiga esto, la palabra debe ser nuestro deleite. Hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no abandone aquello que alimenta tu alma, no abandone aquello que ha bendecido tu familia, no abandone aquello que bendice tu generación, no abandone aquello que te está avanzando en el reino de Dios. Segundo, nos está diciendo que es un pensamiento continuo. Dice: en su ley meditaré de día y de noche. Quiere decir que tú oyes la palabra. Hoy muchos se irán y quizás no piensen en esto, pero lo que nos está diciendo el salmista aquí es que lo que tú escuchas, procésalo, piénsalo todos los días. Esta semana comienza a meditar en la importancia de la palabra, la importancia de la palabra, porque a medida que vayas meditando en ella, vas a comenzar a estudiar, vas a comenzar, gloria al Señor, aleluya, a mirar todas estas cosas, vas a comenzar, gloria al nombre del Señor, a hacer lo que Dios quiere para tu vida. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise God. Tienes que meditar, pensar todos los días en esto. Amen. Es necesario que vayas procesando lo que la instrucción que tú recibes, la vayas procesando todos los días. Esa la palabra es importante. La palabra es importante, la palabra es que me está dando crecimiento, la palabra es la que me está avanzando, la palabra debe ser la delicia. También nos dice que la palabra es nuestro sustento. Dice: y será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. El Salmo 119, versículo 116 dice: susténtame conforme a tu palabra. Oiga lo que el salmista está diciendo: susténtame conforme a tu palabra. Él no pedía susténtame de acuerdo a la comida que produce la tierra o a la comida que está en el supermercado. Él decía: susténtame de acuerdo a lo que está tu palabra. Porque cuando usted comienza a dejar que su vida sea alimentada por la palabra de Dios, usted va a vivir una vida sin rencor, usted va a vivir una vida sin odio, una vida sin amargura, una vida feliz, va a comenzar a vivir una vida próspera, porque usted está dejando que la palabra de Dios sea el sustento de su vida. Que cuando alguien te hace algo, tú vas a reaccionar de otra manera, porque ahora el gozo del Señor continúa siendo tu fortaleza. La palabra va a producir un fruto. Ya te hablé esto atrás, porque da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Quiere decir que la palabra de Dios, el estudio de la palabra, el sumergirnos en la escritura, en la voluntad de nuestro Dios, va a sacar de nosotros algo bueno, algo apetecible en nuestra vida. Dice que trae prosperidad. Dice: todo lo que hace prosperará. Proverbios 16:20 dice que el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Oiga eso, el que atiende. Si usted está atendiendo hoy a esta palabra, usted va a prosperar. Usted va a prosperar porque va a entender la necesidad de lo que esta palabra debe producir en tu vida, y la vas a procesar en tu vida y la vas a llevar para que sea procesada en la vida de tus familiares también. Porque te está diciendo que el que atiende a la palabra prospera, avanza, encuentra, tiene cambios. No ve tanta imposibilidad como lo ve el hombre natural. Segundo, continúa diciendo el apóstol en el versículo 24: porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. ¿Qué está hablando el apóstol aquí? Debe decir que nosotros debemos corregir. Ahorita les dije que quien se mira al espejo corrige su falta, ¿verdad que sí? Entonces nos está diciendo que debemos corregir nuestros comportamientos. Quien medita en la palabra corrige sus imperfecciones.
Todos los días, hermano, mire, usted y yo tenemos que trabajar en nuestra vida. Todos. Amen. Ninguno de nosotros estamos completos. That's right. Praise the Lord. Ninguno. Todos tenemos que trabajar en algo diariamente. Pero tenemos que trabajar en ello de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Porque no hacer, oiga esto, iglesia, no hacer lo que la palabra dice lo pone a usted en un estado de rebeldía. Vuelvo a repetir, no hacer lo que la palabra de Dios dice lo pone a usted en un estado de rebeldía. Y el que es rebelde no puede recibir bendiciones de Dios. Si usted no obedece lo que la palabra dice, usted está en un estado de rebeldía. Si la Biblia te dice congrégate, congrégate. Si la Biblia te dice da, da. Si la Biblia te dice ama, ama. Si la Biblia te dice predica, predica. Si la Biblia te dice lo que la palabra del Señor te diga, eso tú haces. Si la palabra te dice ama a Dios sobre todas las cosas, ámalo sobre todas las cosas. Tercero y último, dice que la palabra además es una obligación y responsabilidad. Mira lo que dice el versículo 25. Mas el que se mira atentamente, esta palabra de mirarse atentamente viene del griego parakipasas, que quiere decir inclinarse con el fin de prestar cercana atención. A veces nosotros, yo siempre digo esto porque es bien común, leemos la Biblia cuando estamos tomando el cafecito y la leemos rápidamente porque ya tenemos que salir a la carrera, ¿verdad? A hacer nuestros quehaceres diarios. Más sin embargo, el deseo de Dios es que nosotros nos inclinemos y prestemos cercana atención a cada palabra que se nos está siendo dicha en esa escritura o pasaje que usted elige leer. Por eso es que es necesario que cuando usted lea algo, ponga su nombre ahí. ¿Qué te quiere decir esto a ti? Busque la aplicación que esto puede tener para su vida, porque es de la manera que tú vas a ser transformado. Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros, el que se mira atentamente a la perfecta ley, el apóstol habla de intención, de atención y respuesta espiritual. Él está diciendo de intención porque te dice que la intención de Dios para nosotros es que nosotros crezcamos por la palabra. La atención es para que nosotros maduremos en ella, porque cuando vemos algo, por ejemplo, cuando usted ve el ejemplo de otro y usted lo imita, porque usted considera que es bueno, usted está madurando en ese proceso. Entonces la intención de Dios es el crecimiento y la atención nuestra es para que nosotros maduremos, cambiemos, seamos una mejor versión de lo que nosotros somos ahora en el presente. We are going to be a better version of what we are now. Y también nos dice que debe haber una respuesta espiritual. ¿Cuál es la respuesta espiritual? Que usted tiene que poner en ejercicio aquello que usted ha aprendido. Porque si hoy usted escuchó, y déjeme decirle que tanto el predicador es juzgado por lo que habla como usted por lo que escucha. Y porque alguno dice, la culpa es del pastor. No, usted es responsable por lo que está escuchando. Porque el oír va a crear un nuevo conocimiento. Entonces ahora usted está recibiendo un conocimiento de la importancia que hay en estudiar la palabra de Dios, en dedicarnos a la palabra de Dios, en vivir conforme a la palabra de Dios. Y si usted hace otra cosa contraria, como le dije anteriormente, entra en un estado de rebeldía. Entonces la respuesta espiritual es, voy a hacer de acuerdo a lo que yo aprendí. Y Santiago dice que esta es la llave de la fortaleza espiritual y la continua madurez que nosotros debemos experimentar en Cristo Jesús. Así que en el día de hoy, quien se mira atentamente o quien mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, como nos dice el apóstol, gloria al nombre del Señor, que debemos ser y debemos hacer, gloria al nombre de Jesús, nosotros vamos a ser bendecidos en todo lo que hacemos. Así que iglesia, en el día de hoy te digo, no hay mejor ley establecida que su palabra. Gracias por el amén que recibí. Yo dije que no hay mejor ley que su palabra. Su palabra es lo que nos va a cambiar. Y vuelvo y les digo, por su palabra vamos a ser juzgados. Es por el conocimiento de ella que vamos a ser juzgados. Y miren, usted no le debe tener miedo a la palabra de Dios. Al contrario, yo quiero
Yo quiero que Dios trabaje conmigo de acuerdo a lo que yo he aprendido. Yo no le tengo temor a meterme y a profundizar más en la palabra, porque yo quiero que el día que me presente a Dios, para bien o para mal, yo sé que Dios va a ser justo, que Él ejerza su justicia conmigo. Amén. Y cuando hablo digo, no piense que la justicia es para castigarme, no, que Él sea justo, porque Él va a evaluar cómo yo practiqué, cómo yo llevé a cabo el ejercicio de lo que yo aprendí en esta vida. Tú que dices que llevas 15, 20, 25, 30, 40 años en el Evangelio, óyeme, tú has escuchado muchas palabras. Póngase a meditar. ¿Cuántas palabras usted ha recibido? ¿Usted ha recibido palabras para un rato? Amén, iglesia. Amén. No se ponga triste. Yo estoy aquí como el reportero que vengo a comunicarle una noticia. You have heard a lot of words. You have heard a lot of preaching throughout your life. Y por eso vas a ser juzgado. You will be judged for what you heard. You will be judged by the word of the kingdom. So this is the reason why we need to be doers of the word. Seamos hacedores de la palabra, hermano Osorio. Hacedores. Dios no quiere nada más que tengamos un conocimiento vasto de acuerdo a nuestro criterio. Él quiere que nosotros le conozcamos a Él por su palabra y que su palabra nos cambie. Hoy este mensaje ha sido para honrar la palabra, la importancia de la palabra que te va a dar crecimiento a tu vida. No hay una ciencia que explique la falta de crecimiento espiritual, pero sí hay una realidad en el reino que te la describe. Es la falta del amor por la palabra. Aléjese de todo, pero no se aleje de la palabra. Amén, iglesia. Amén. No se aleje de ella. Medita en su ley de día y de noche, porque entonces, como decía el Salmo 1, usted será como el árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Aplique esa verdad ahora. Ese Salmo 1, tómelo esta semana, procéselo en su vida. Dice, I've been sustained by the word of the God. I have been sustained by His word. I have been planted by His word. His word is the seed. And you are carriers of that seed. Entonces son los que portan la semilla, la palabra del reino. Damos gracias al Señor, estemos puestos sobre nuestros pies. Damos gracias a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Padre, te damos gracias. Dios de bondades y misericordia. Exaltamos tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Te damos gracias por tu bendita palabra, que produce en cada una de nuestras vidas, Señor, conciencia y entendimiento de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser amadores de ella. Yo sé que vivimos en un tiempo de crisis, Señor, un tiempo donde hay demasiada distracción, demasiadas ocupaciones, donde hay distintos intereses, pero tu palabra es la que nos sustenta, tu palabra es la que nos ayuda, tu palabra es la que nos hace crecer, tu palabra es la que nos lleva cada día, Señor, de crecimiento en crecimiento, nos lleva de gloria en gloria. Y quien atesora tus palabras, Señor, será ese hombre plantado junto a corrientes de agua, será ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Señor, yo te pido que esta verdad profundice en nuestros corazones y que si hay alguna verdad en ella, Padre amado,